al asambleísta Fernando González de Tungurahua por Alianza País. Lo hemos invitado porque hemos leído sus pronunciamientos, su rechazo a la posición asumida, especialmente por el asambleísta sucoideario Rolando Panchana. Yo quisiera mencionar al inicio de este diálogo lo que precisamente Rolando Panchana, en una comunicación que remite a la vicepresidenta de la Asamblea, Irina Cabezas, en donde en la parte final dice: deseo que le transmitas a la coordinación política, a la ministra Doris Solís, y por su intermedio al Buró Nacional del Movimiento País, mi solicitud para que se separe del bloque legislativo a Fernando González, pues los motivos sobran, y que hasta tanto se tome una decisión se lo impida tomar decisiones en el bloque y hablar públicamente a nombre del Movimiento País. ¿Qué significa esto? Muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la gentil invitación. Buenos días a Pichincha y al Ecuador entero. También escuchan en Tungurahua. Así es. Sí. Yo creo siempre en la construcción de un nuevo país, y en este proceso hemos participado, no de ahora, desde hace muchos años atrás. Y este nuevo país tiene que ser incluyente, tiene que permitir la crítica, tiene que ser capaz de considerar disensos. Si es que no estamos dentro de estos aspectos, yo creo que la democracia misma estaría devaluada. Por eso es que con este modelo hemos tratado de construir el movimiento país. Hemos luchado contra los dueños de país que existían antes, ¿no es cierto?, contra los dueños del país, contra partidos hegemónicos, contra eso hemos luchado. Y yo he rechazado públicamente, y como lo hago siempre con frontalidad, esas expresiones de Panchana, porque ahora él creo que pretende convertirse en el nuevo capataz de país. Si es que el pedido de Panchana tiene que ver por haber actuado dignamente, por haber sido crítico al interior del movimiento, por haber defendido los intereses de mi provincia, de la provincia de Tungurahua, por haber presentado las pruebas contundentes en contra de David Ortiz para pretender un juicio político que se lo sancione. Si por estas razones me quieren sacar del movimiento, lo he dicho, eso será una condecoración que la llevaré siempre. Yo más bien espero de que estas actuaciones no vuelvan a repetirse, de que se permita al interior del movimiento la crítica, el disenso, de que haya espacios para el diálogo, porque esa es la democracia. La democracia se la construye con un diálogo infinito, considerando diferentes tipos de opiniones y a través de eso estableciendo procesos claros y pertinentes. El movimiento país está en la obligación de, siendo democrático al interior, totalmente democrático, transmitir eso al país para la construcción del nuevo Ecuador en el que todos estamos queriendo. También le manifiesto, esta revolución ciudadana no le pertenece pues a Panchana, no le pertenece a González, no le pertenece a 20 personas, le pertenece a millones de ecuatorianos. Y dentro de estos millones de ecuatorianos hay diferentes tipos de opiniones, hay diferentes criterios para la construcción del nuevo país. Pero siempre todos esperamos que se lo haga con total libertad, en democracia, y pensando siempre que el Ecuador del futuro no es quitar la riqueza de nadie, es quitar la pobreza de millones de ecuatorianos y a través de esto construir empleo y producción, que son las bases fundamentales del nuevo Ecuador. ¿Cuál es el pecado que cometió Fernando González para que Rolando Panchana busque su salida? Usted en la carta de respuesta le dice que debe ser por no ser sumiso. ¿Sumiso a qué? Por no ser sumiso a las opiniones de él. Yo lamento, por ejemplo, que en la actuación, cuando yo llamé a la comisión a David Ortiz, al ex ministro de Obras Públicas. El ministro de Obras Públicas, que de paso le cuento al país a través de Radio Quito. Este fue un proceso en el que se robaron 6 millones de dólares. Se robaron 6 millones de dólares en la carretera Ambato-Río Blanco. Es un contrato de 12 millones en el que dieron 6 millones de dólares de anticipo. Vea usted que hasta este momento, luego de pasado más de un año determinado el plazo, no hay un pedido siquiera, no hay un pedido de sanción administrativa a ningún funcionario. Peor, un juicio civil. ¿Esto se trató solo en la Comisión de Fiscalización? En la de Biodiversidad y Recursos Naturales, porque ya fue el proceso. Pero verá, no hay ningún pedido de sanción administrativa, peor juicio civil o penal, a todos los involucrados. A la compañía constructora que se robó los 6 millones de dólares no hay iniciado ningún juicio ni civil ni penal. Y para completar esta barbaridad, la compañía Centros Seguros, que es la que aseguró el buen uso del anticipo, los 6 millones de dólares, hasta el momento no paga y no va a pagar nunca.
Es inédito en la historia del país, porque ahí hubo un compromiso con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas. Y David Ortiz a la cabeza. David Ortiz a la cabeza. Esto yo denuncié con las pruebas necesarias. Y lo denuncié en el bloque. Lo denuncié al presidente de la Asamblea, denuncié a todos los asambleístas, presenté al ministro documentadamente, documentadamente. Por eso es que nadie me ha podido decir que yo miento, que yo exagero, ¿no es cierto? Pero parece que esto le molestó a Panchana. Parece que esto ¿Panchana le muy molestó a amigo Panchana. del ministro? Muy amigo, pues así se lo vio en los pasillos de la Asamblea, ¿no es cierto? Muy amigo, muy allegado. Entonces parece que esto le molestó. Pero esto no me preocupa porque, si bien es cierto, yo soy muy orgulloso de haber participado y de participar en la Revolución Ciudadana, soy muy orgulloso de Movimiento País, pero antes de Movimiento País está Tungurahua, mi provincia, y antes de eso, por supuesto, el Ecuador. Así que si tengo que elegir, pues elijo Ecuador, elijo Tungurahua, ¿no es cierto? Pero, por supuesto, espero que Movimiento País tenga la capacidad necesaria de análisis para superar todos estos obstáculos y que desde el Movimiento País demos ejemplo de democracia para que el país vaya por la ruta correcta. Usted no solo se ha quejado en su carta que le envía a Panchana de esta vía en donde dice usted que se robaron 6 millones de dólares, sino también en un proyecto en la provincia de Tungurahua. Sí, hay un proyecto hidroeléctrico, ¿no es cierto?, de San Francisco, que todos saben. Yo fui gobernador de la provincia de Tungurahua. Hicimos en ese momento, en esos años, la denuncia a la Secretaría General de Control de Transparencia, ¿no es cierto?, sobre este proceso de 18 millones que se pagaron porque supuestamente se entregó la obra anticipadamente. Y luego colapsó, tal como nosotros habíamos augurado. San Francisco colapsó, ¿no es cierto? Esto no tiene nada que ver, por supuesto, ni con el señor presidente, ni con... Hay corruptelas abajo, pues. O sea, que no tiene nada que ver con el señor presidente de la República, ni con personas cercanas a él. Pero son cosas que tenemos que denunciarlas. Si no las denunciamos, estamos actuando en contra de nuestros principios. Pero estaríamos actuando con dignidad, con ética, que es el mandato que nos ha dado el pueblo del Ecuador. Pero en una actividad política se peca por acción o por omisión. Si no hay corruptelas a nivel alto y si se conoce esto, hay que sancionarlo. Por supuesto. Y si no se sanciona, hay complicidad. Por supuesto. Bueno, la complicidad habría que verla en el nivel de información que haya llegado a altos dirigentes del gobierno, ¿no es cierto? Pero yo creo que sí hay que sancionar. Y todos estamos en la obligación de auscultar las pruebas, de estudiarlas y decirles, estás mintiendo, no es cierto. O de ver, viendo las pruebas, decir, me sumo a esto, hay que sancionar. ¿Nunca refutaron las pruebas que usted presentó? Nunca lo han podido hacer. Solo le pide que salga... Son tan contundentes las pruebas que no han podido hacerlo. Entonces yo he dicho, la revolución ciudadana primero tiene que ser ética, tiene que ser moral, tiene que ser digna, ¿no es cierto? Si es que nosotros fiscalizamos, si es que nosotros sancionamos a personas que están actuando mal, esto es bueno para el gobierno, esto es bueno para la revolución ciudadana, esto es bueno para el país, siempre y cuando haya el castigo necesario y no haya algún nivel de complicidad en algún asambleísta o en varios asambleístas, y me refiero a todos en general. No sé si esté como cómplice, pero evidentemente él no participó de una sanción a David Ortiz y en la comisión nuestra actuó en defensa de David Ortiz. ¿Y si lo echan del bloque, qué va a pasar con usted? A ver, yo pienso de que esto, si es que tiene que tomar una decisión el bloque, tiene que tomarlo por mayoría el bloque, ¿no es cierto? Es el bloque legislativo quien tiene que tomarlo. A mí me parecería absurdo de que de fuera de la Asamblea alguien intente tomar una decisión. Si es que el bloque toma una decisión, pues evidentemente, y lo hace por mayoría, yo seguiré en la revolución ciudadana. Esta es la revolución que me interesa. El Movimiento País, insisto, es un orgullo pertenecer, estoy ahí, pero si tengo que salir por ser digno, por ser crítico, por decir las cosas como se debe, frontalmente, en beneficio del país, pues seguiré en la revolución ciudadana y seguiré actuando en beneficio de Tungurahua y del Ecuador. El asambleísta por Movimiento País hasta ahora, por la provincia de Tungurahua, Fernando González, de aquí en Ecuador Radio. Muy amable su presencia. Muchas gracias, buenos días. 8:03. Con el nuevo Suavitel Adiós el planchado, reduce las arrugas de tu ropa en un 50%. Encuéntralo en sachet por tan solo 50.